Hola, bienvenidas de nuevo a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar a tejer esta bonita bolsita. Esta está hecha con un hilo muy parecido al de algodón, por lo tanto no debería de quedar así de firme, pero en este video les voy a enseñar cómo tejer una bolsita con este tipo de hilo y qué ponerle para que quede así firme y se vea muy hermosa. Ya saben, si les gusta mi canal, mis videos, no olviden suscribirse, darle like, comenten. Si quieren algún tutorial en especial, pueden dejarlo en los comentarios. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, están en la descripción del video. Enseguida vamos con los materiales a utilizar. Para realizar esta bolsa yo utilicé una hilaza. Es para tejer con un gancho de 3,5 o 4 milímetros. Es esta. Utilicé una aguja del número 4. Un gancho del número 4, perdón. Usé agujas tanto de la chiquita para coser a mano como de la lanera para esconder las hebras. Tijeras. Necesité un cierre y un pedacito de tela para poner el forro. Yo ocupé cadenas, estos brochecitos. De cadena compré exactamente 2 metros. 2 metros utilicé yo en esta bolsa. También usé este brochecito para cerrar a presión. Utilicé 2. Y fue para esto una hoja micada. Aquí corté 2 rectángulos. Son de 4 por 8 centímetros. Y este grandote es de 17 por 21 centímetros. Esto fue lo que yo necesité. Esto lo pueden suplir con cualquier plástico o, como les comenté, si ustedes tienen un hilo firme para tejer esta bolsa, ya no va a ser necesario. Entonces, pues va a depender mucho de lo que ustedes, de con qué hilo tejan su bolsa o de lo que necesiten en su bolsa. A mí me gusta darle firmeza, por eso utilicé estos. Y bien, vámonos con él paso a paso. Vamos a iniciar el tejido haciendo 28 cadenas. Después de esas 28 vamos a tejer una cadena más para girar. Ahora nos vamos a saltar esta última cadena y vamos a empezar a tejer en esta otra. Aquí vamos a hacer un punto bajo y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Nos vamos a saltar la que sigue, esta de aquí, y en esta vamos a repetir lo mismo, un punto bajo y ahí mismo un punto alto. De nuevo nos saltamos la que sigue y en esta de aquí un punto bajo y ahí mismo un punto alto. Así nos la vamos a llevar brincándonos uno y en este seguimos con un punto bajo y un punto alto, así hasta llegar al último de acá. Aquí ya nada más nos quedan 3, entonces nos saltamos este. Aquí de nuevo hacemos lo mismo, punto bajo y punto alto en ese mismo. Y en este último que nos queda aquí hacemos nada más un punto bajo. Vamos a hacer una cadena, girar y en este punto bajo que hicimos aquí vamos a hacer punto bajo y punto alto ahí mismo. Después estas 2 tiritas de aquí, estas 2 son las del punto alto de la vuelta anterior y estas 2 que siguen acá, estas más chiquitas, son las del punto bajo. En estas 2 del punto bajo de la vuelta anterior vamos a hacer aquí de nuevo nuestro punto bajo
y el punto alto. Igual acá. Estas dos son del punto alto y estas de acá son las del punto bajo. Aquí en estas es donde volvemos a hacer punto bajo y punto alto. Vamos a estar trabajando en los puntos bajos de la vuelta anterior. Acá. Este es el del punto alto y aquí el del punto bajo. Aquí de nuevo hacemos punto bajo y punto alto ahí mismo. Así hasta llegar al último. Aquí este es el punto bajo, ya tengo aquí mis dos puntos hechos. Ahora en el último punto bajo de acá, este de aquí, que fue el primero que hicimos también, vamos a hacer nada más punto bajo, solo ese. Hacemos una cadena, giramos y empezamos a trabajar en ese punto bajo que hicimos. Ahí hacemos el primer punto bajo y punto alto. De nuevo nos saltamos el punto alto de la vuelta anterior y en el punto bajo ahí hacemos nuestro punto bajo y punto alto. Así se va a continuar vuelta tras vuelta hasta tener 64 vueltas. La primera vuelta se cuenta como la de las cadenas, esa sería la 1. La que hicimos hacia acá, la 2, vamos en la 3, estaríamos haciendo la cuarta y así van a hacer su tejido por 64 vueltas. Una vez con 64 vueltas van a tener un cuadro como este. Acá inició, igual de este lado se terminaron nuestras 64 vueltas. Después vamos a hacer una cadena nada más y vamos a hacer punto bajo por todo alrededor, hacia acá hasta acá. Los puntos bajos van a ir en estos hoyitos de aquí, en este uno y en este otro, aquí y aquí. Son muy notorios estos hoyitos, que es un hoyito de cada vuelta. En total hacia acá vamos a tener 64 puntos bajos. El primero es luego aquí en la esquina y el siguiente aquí. Miren, así se van viendo los hoyitos, son muy notorios para que rodeen su tejido todo hasta acá con punto bajo. El siguiente va a ir aquí y aquí, y así se va a rodear hasta llegar de este lado. Una vez terminan su punto bajo hasta acá, cuéntenlos que sí sean 64 para que no se coman ninguno. El último queda aquí en la mera esquina donde iniciaron las cadenas, por eso las cadenas se cuentan como la primera vuelta. Aquí donde hicieron el último van a hacer uno más, que sería la esquina, y uno más, que sería el primer punto de la vuelta de acá. Después de ese van a hacer los puntos de acá. Acá, como hicimos 28 cadenas, total van a tener 28 puntos. Ya tenemos el primero aquí en la esquina porque es del primer punto. El segundo va a ir aquí. En el punto que nos brincamos, ahí está el hoyito para hacer el segundo. El tercero aquí, donde van los puntos. Y así hasta llegar acá con sus 28 puntos. Cuando ya completas de este lado tus 28 puntos, el 28 es este de aquí de la esquina. Aquí mismo haces uno más para volver a hacer esquina y otro más que sería el primero de esta vuelta. Aquí ya tenemos el primero. Ahora vas a seguir haciendo por este lado igual que este
hasta tener de nuevo 64 puntos. Este es el primero, el 64 tiene que estar acá de esta esquina. Al completar los 64 de este otro lado, igual en la esquina donde tienen el último, van a hacer uno más para hacer esquina y uno más que sería el primero de la vuelta de acá. Esta vuelta de igual manera va a tener 28, igual que este lado. Por el tipo de tejido que nosotros llevamos acá, al momento de hacer aquí los 28 puntos, el primero es el que va acá en la esquina, aquí ya llevamos 27. El 28 debería de ir aquí, pero aquí está la esquina donde va en realidad el 28, entonces nos vamos a saltar este cuando tengamos 27, nos saltamos este y hacemos el 28 aquí. En cada esquina tiene 3 puntos, uno de este lado, otro para este lado y el que va a ser esquina. En este lado tenemos el primero con el que iniciamos, este es el segundo y para el último vamos a jalar aquí un poquito, más o menos así. Vamos a meter la aguja acá en el primer punto. Por ahí jalamos esta y después por aquí en medio, así pasamos la aguja. Así va a quedar. Acá ya jalamos nuestra hebra y ya podemos empezar a tejer en nuestro punto de la esquina. Esto es para que no se vea el acabado aquí feo. Si queda muy cerrado, solo lo regresan y jalan un poquito más la hebra para que no quede tan cerrado. Meten la aguja acá por estos dos, por aquí jalan, así, y meten la aguja por aquí en medio y por las hebritas acá. Y ya por ahí jalan y acá ya hacen el primer punto. Sería esta la nueva esquina, entonces aquí ya hacemos un punto y seguimos. Vamos a rodear de nuevo con punto bajo todo alrededor. Al llegar acá, donde en la esquina está donde están los 3 puntos, 1, 2 y 3, en el punto de en medio, aquí, de nuevo se van a hacer 3. Se vas a rodear todo con punto bajo y aquí en este de en medio vas a hacer 3 puntos. Igual sigues todo con punto bajo y en el de acá de en medio, justo en el que está en medio, una orilla, otra orilla y este es el de en medio, en este vas a hacer 3 puntos. Y así vas a rodear hasta llegar de nuevo acá. Cuando ya terminas de rodear todo con la segunda vuelta, ya hice yo aquí mi último punto, aquí está el primero, este que hice acá es el último, faltaría el de en medio. Ya cortamos la hebra, jalamos, metemos la aguja por aquí, por este punto, así, y por ahí jalamos la hebra. Para hacer nuestro tercer punto de la esquina, el punto de en medio, y para que no finalice con un nudito ahí feo. Después damos la vuelta y acá, en el punto de acá, pasamos la aguja por en medio del punto y por ahí jalamos la hebra. Y así ya se finaliza aquí de esta forma.
Ya nada más con una aguja lanera, con una agujita de estas, escondemos la hebra hacia acá o hacia donde quieran para que ya no se vea. Y así termina finalizado el primer cuadro. Después vamos a hacer los lados. Vamos a hacer 2 pedacitos así como este. Va a ser con el mismo tejido. Vamos a iniciar igual. Nudito deslizado. Aquí hacemos nada más 4 cadenas. 4, una más. Y hacemos lo mismo que en el tejido anterior. Nos saltamos la última. Y en esta hacemos un punto bajo y un punto alto. Nos vamos a saltar la que sigue y en esta hacemos lo mismo, en esta de aquí. Punto bajo y punto alto. Y en la última que queda aquí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y en ese punto bajo hacemos lo mismo, punto bajo y punto alto ahí mismo. Nos saltamos el punto alto de la vuelta anterior y en el punto bajo hacemos lo mismo, punto bajo y punto alto. Y en el último punto bajo de acá hacemos nada más un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y seguimos con lo mismo. Aquí un punto bajo y un punto alto. Todo esto se va a repetir por 20 vueltas. Las primeras cadenas es la primera vuelta, hacia acá sería 2, 3, esta en la que vamos sería la cuarta y así lo vamos a repetir todo por 20 vueltas más. Después de tener así las 20 vueltas, vamos a hacer lo mismo que con el cuadro grande. Hacemos una cadena y en los hoyitos de aquí, aquí en el primero, hacemos el primer punto bajo. Aquí, punto bajo. Aquí otra vez. Y aquí de nuevo. A rodear todo con punto bajo, solo que esta vez va a ser una sola vuelta. En la esquina van a hacer 3 puntos, igual en esta otra, igual en esta otra. Así van a rodear todo con punto bajo. Al final, recuerden que si hicieron 20 vueltas, tienen que tener 20 puntos bajos y acá fueron 4 puntos bajos. Al rodear ya después, igual que en el cuadro anterior, nos va a sobrar un punto aquí. Nos lo vamos a saltar y vamos a hacer el otro directamente acá. Y de igual forma aquí vamos a cerrar, aquí nada más es una vuelta de punto bajo. Entonces cortamos la hebra y vamos a cerrar igual. Por este que es el primer punto, este de aquí, por ahí pasamos la aguja y jalamos la hebra. Y por acá en medio del punto anterior, en medio de este, metemos la aguja y por aquí jalamos la hebra. Para tener igual un acabado parejo. Y ya nada más escondemos esta. Tiene
un lado por donde lo tejimos alrededor se ve más bonito y de este lado se ve un poquito más disparejo. Entonces este sería su lado derecho. Igual que en el cuadro grande tiene un lado derecho y uno revés, para que lo busquen al momento de acomodar la bolsa. Con las piezas ya terminadas de esta vas a hacer dos, como ya les había dicho. Ya tenemos dos, el cuadro grande. Les digo, busquen el lado, este es el lado del revés, así quedaría al derecho. Entonces ya lo que yo hago es iniciar a pegar los cuadritos, estos van a ir aquí. Entonces en este tomo hilo con un nudito deslizado. En este lado, aquí donde hay 3, este es el lado derecho. Aquí donde hay 3 puntos, 1, 2 y 3, voy a tomar el de en medio, este. Y acá igual voy a tomar el de en medio, donde hay 3, 1, 2, 3, voy a tomar el de en medio. Voy a tomar la tirita que está hacia adentro, esta de acá nada más. Aquí hay 2, voy a tomar esta. De este lado del punto de en medio voy a tomar la de adentro también, acomodándolos. Van a ser las 2 de adentro las que vamos a tomar. Y por ahí vamos a sacar nuestro puntito deslizado. Así. Luego vamos a tomar el punto que sigue, sin sacar la aguja de aquí. Tomamos el punto que sigue, igual solo la hebrita de adentro. Y el punto que sigue acá de este lado, igual solo la hebrita de adentro. Por acá por dentro jalamos, si se nos anda yendo, jalamos. Entonces por aquí tomamos hilo y sacamos un punto deslizado por todas las hebritas hasta afuera. ¿Vieron? De nuevo vamos a tomar un punto de acá, el de en medio, y de este lado igual el de en medio. Agarramos hilo y sacamos como punto deslizado por los 3. Cuesta un poquito, el chiste es que te acomodes para poderlo hacer. De nuevo vamos a agarrar la tirita de adentro del siguiente punto, esta, igual la de adentro de este lado. Agarramos la lazada y sacamos por los 3. Igual con el que sigue, esta de este lado, esta, agarramos hilo y sacamos por las 3. Así nos vamos a ir por toda esta hasta la esquina, agarrando solo la de en medio, de este lado, y sacando el hilo hasta afuera. De nuevo esta por aquí y sacando el hilo hasta afuera, así hasta llegar acá. Al llegar a la esquina con tu tejido, así como lo vas haciendo, se va a continuar de la misma forma. Agarrando el punto que sigue, vas a ir girando y también va a ir girando la tela para que vaya formando la bolsa. Entonces vas a seguir lo mismo, agarrando la tirita de adentro, la de adentro del otro lado y jalando la hebra por los 3. Igual con el punto que sigue acá y el punto que sigue de este lado. Así. El punto que sigue acá
y de este lado y de nuevo las 3. Así y así se va a ir acomodando la bolsa por los puntos del medio. Y así jalas la hebrita. Si ves, aquí gira y se acomoda. Y así vas a hacerlo hasta llegar al último punto de acá, hasta esta esquina. Cuando terminas acá a este lado, en el punto de en medio de acá, de donde hiciste 3, en el de en medio, ya solo haces una cadenita más, cortas y pierdes la hebra. Ahora de la misma forma vamos a pegar el otro de este lado. Igual vas a buscar, este es su lado revés, este es el derecho, este, acomodas ahora por este lado, tomas tu hebra, haces de igual forma un nudito deslizado y lo vas a pegar exactamente igual. En la esquina vas a buscar el tercer punto, el de en medio, es este. En la esquina esta igual vas a buscar el de en medio, es este el de en medio. Y por ahí vas a sacar tu nudito. Bueno, les decía que va a ser lo mismo, se pasa el primero, continúas tomando solo la hebrita de adentro y primero la del cuadro grande y después la del cuadro chiquito. Y jalando la hebra por todas las hebritas como punto deslizado. Así. Igual, solo las hebritas del medio y jalándolas por todas como punto deslizado. Así continúa en esta parte, girando hasta que quede igual que esta. ¿Ven? Así se va a terminar de esta parte. Cuando ya terminaron de pegar todo su lado, esconden sus hebras. La bolsita está casi lista. Vean, ya está completamente armada. Nada más para pegarle el cierre, a mí me gusta tejerle algo así como una tapita aquí de estos dos lados para que ya el cierre quede el puro zipper aquí en medio y no se vea que se cierra así, que cierre completamente cuadradita. Para eso tomo más hilo, hago un nudito y por acá en medio, por dentro, por aquí, por donde empiezan los puntos bajos, a esa altura le voy a hacer, pero empiezo desde acá de la esquina. Aquí saco mi hebra, hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo y le sigo haciendo puntos bajos por todo esto de donde es
empiezan los puntos bajos acá, todo aquí por dentro hago puntos bajos hasta este lado, tomo así el punto bajo, así es como si lo sacara hacia afuera y luego lo volviera a meter por acá, y así agarro la hebra para el punto bajo, así todo hasta este lado. Cuando lleguen con sus puntos bajos a esta orilla, solo van a hacer una cadena, girar y van a continuar con puro punto bajo, así hasta llegar de este lado. Aquí vuelven a hacer otra cadena y regresan para que en total hagan 3 líneas de puntos bajos aquí. Cuando ya terminen con su tercera vuelta, nada más cortan la hebra, hacen un nudito y después pierden esta. Para hacer del otro lado, van a abrir así su bolsa y a la misma dirección, aquí se nota como la línea de esta vuelta a esta dirección por estas hebritas que están aquí encima. Estas, las que se ven más notorias, por ahí vamos a ir haciendo nuestros puntos bajos. Una en esas y otra en la que tienen en medio. Es esta línea. Vamos a iniciar desde acá, desde esta esquina. Pero acá lo vamos a hacer solo por una hebrita. Por esa. Después por la de en medio. Y después igual por esta que es más notoria. Luego por la de en medio. Y luego igual por esta. Aquí agarramos la hebra. Y aquí mismo hacemos la primera cadena y el punto bajo. Después seguiría aquí en medio. Sería en estas y en estas del medio. Aquí en medio vamos a tomar esta desde acá. Después esta, que es de las más notorias. Después de aquí en medio esta. Las de en medio están un poquito apretadas. O pueden tomar también la de este lado, la que se les facilite más. Y después esta de nuevo, que son las que se ven más por encima. Y pues en la de en medio. El chiste con las de este lado es que no traspase hasta acá, que de este lado no se note. De acá pueden agarrar la hebrita que se deje, pero que no se note acá para que no se vea feo. Aquí pues es la parte que tapa la tapa, entonces no importa mucho, pero acá sí, de preferencia que no se note. Así van a continuar hasta llegar de este lado y igual hacen 3 vueltas, esta 1, 2 y 3. Al terminar aquí las 3 vueltas ya van a poder cortar su hebra. Yo ya las escondí todas. Aquí ya está la bolsita casi terminada. Ya solo vamos a hacer la parte del asa. Para eso vamos a tomar nuestro hilito. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a meter la aguja por
esta que es la tercera, por esta, y así la vamos a dejar. Metemos por la que sigue y así también se queda, y metemos acá por la última, y ahora tenemos aquí 4 hebritas. Tomamos lazada y vamos a pasar estas dos. Tomamos lazada otra vez y pasamos de nuevo 2, esta y esta, así, 2, y tomamos lazada de nuevo y pasamos las últimas 2. Cuando esté su tejido así, van a notar que aquí estas 3 hebritas sobresalen un poquito más. Entonces justo ahí van a meter su aguja y sacan una lazada. En la que sigue, esta de aquí, igual meten su aguja por ahí y sacan otra lazada. Y en la última, esta de aquí, lo mismo, meten su aguja y sacan otra lazada. Y vamos a estar repitiendo lo mismo. Agarramos lazada y pasamos las primeras 2. Volvemos a tomar hilo y pasamos esta y esta de nuevo, otras 2. Así. Y tomamos hilo y pasamos las últimas 2. Y de nuevo se van a ver aquí. Esta última, esta y esta son las 3 por las que vamos a ir metiendo nuestra aguja para sacar lazada. 1, 2 y la del final como que siempre se esconde un poquito, pero ahí está. 3. Igual tomamos hilo, sacamos las primeras 2, tomamos más hilo, sacamos las segundas, más hilo y las últimas. Y así vamos a tejer nuestro pedacito de asa. Como vieron desde el principio, mi bolsa lleva cadena por aquí y un pedacito de asa tejida en medio. Yo tengo mi colgadera de mi bolsa de 1,5 metros, por lo tanto tengo medio metro de cadena aquí, medio metro de cadena acá y medio metro de hilo tejido. El tamaño del asa ya va a depender de ustedes, de qué tan grande lo quieran hacer. Pues ya ustedes verán si también le tejen todo el asa, le ponen cadena. Ese es su gusto ya. Igual las decoraciones van a ser a su gusto. En mi caso, yo aquí en esta parte le voy a colocar brochecitos de estos que se cierran a presión, así. Le voy a colocar uno de cada lado. Para las asas yo tengo estas. Aquí está, estas dos. Como les digo, ustedes pueden tejerla desde aquí o pueden utilizar cadena. Yo voy a utilizar un pedacito de cadena. Estas decoraciones pues ya son a su gusto, lo que ustedes quieran ponerle. Como yo tejí esta bolsa con hilo normal, muy parecido al de algodón, esta bolsa en sí no está firme. Se deforma todavía. Como le pusimos lados, para que esté bien firme, lo que yo hice aquí fue colocar unos pedacitos de plástico. En realidad todo lo que hice para obtener estos fue enmicar una hoja blanca y ya pude recortar estos pedacitos de la medida que me salga aquí, nada más 1 centímetro abajo, para que no vaya a salir mucho, porque como aquí va el cierre, entonces los dejé abajo. Igual de todo el cuadro saqué un cuadro así de una hoja enmicada, rayé con una navaja esta parte para poder doblarlo así. Entonces así es como yo le voy a dar firmeza a mi bolsa. También cuando ya tenía estos pedacitos, solo corté tela, puse este sobre la tela y le rayé
1 centímetro alrededor, que es para coser. Saqué así como estos 2 pedacitos de tela y un cuadro igual grande de tela. Después la tela yo la cosí y así es como me queda. Así me queda mi forro. Con este yo solo lo pongo al revés. Ven, acá están todas mis costuras. Yo lo hice a mano, ustedes lo pueden tejer en máquina como gusten. Entonces ya solo tomo mi bolsa, introduzco aquí el cuadro grande. Como les digo, esto es para darles firmeza. Si ustedes lo hicieron con un hilo donde ya quedó firme, pues no va a ser necesario todo esto. En los lados colocamos estas. Así. Ya ustedes le acomodan lo mejor que se pueda, le dan la mejor forma posible. Y después coloqué mi tela. Así. Entonces todo lo que hice después fue coser aquí alrededor, doblando claro un poquito la tela para que no se vea el corte, y lo cosemos, pero lo cosemos directamente a la bolsa. Así lo aseguramos. Esta costura que va a ser aquí, yo sí se les recomiendo que sea a mano, porque en máquina muchas veces se daña el tejido en la máquina. Además, pues como vamos a estar acomodando los plásticos para darle la firmeza a la bolsa, pues no la vas a poder acomodar fácil en la máquina. Entonces es mejor aquí coser a mano. Cuando ya esté cosida todo alrededor, asegúrate de coser también acá abajo en la esquina unas 2-3 puntaditas de cada esquina para que no se recorra ni se alce todo luego, o que se le vayan a ir estas pequeñas cositas a la parte de abajo. Entonces por eso se igual cosen bien la esquinita de acá y la esquinita de acá. Ya cuando terminen de coser van a acomodar su cierre. Aquí yo tengo mi cierre. Ese se va a colocar así por debajo de estas. Así lo van a coser. También les recomiendo que sea a mano para que no vayan a dañar su tejido. Y también de este lado, así. Y estas cositas que sobran, yo las doblo hacia adentro y así le coso para que quede, para que no sobresalgan y se ven feas. Así. Les diría que las corten, pero les van a quedar pedacitos de hebras, entonces es mejor doblarlas de los dos lados y así coser nuestro cierre. Este cierre es de 20 centímetros y pues quedó justo a la medida. Ok, y este es el resultado final de la bolsa. Ya tiene sus brochecitos, ya he cosido su cierre, también la parte de adentro. Esto es todo lo que hay que hacer. Miren su asa. Esta yo solo la colgué de aquí del hilo. Si ustedes encuentran argollas, pues le pueden poner su argolla y va a quedar mucho más maciza. Y esto sería todo. A los que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Nos vemos en otro tutorial.